Muy buenos días, reciban ustedes un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la segunda clase síncrona de lógica y pensamiento matemático. Hoy vamos a continuar con la unidad número 2. Me permito con ustedes compartir pantalla para visualizar los contenidos que vamos a desarrollar en bloque temático. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar. Antes de proseguir con esta unidad, con esta clase, quisiera decirles que hay una actividad que deben desarrollar en el primer contenido, que era hacer un cuadro sinóptico. Ya en este segundo contenido, ustedes van a entrar al aula virtual y van a hacer un cuadro comparativo donde van a distinguir algunos juegos y algunas estrategias que tengan que ver con pensamiento lógico. Entonces, bueno, acá vamos a visualizar este contenido que corresponde al segundo bloque temático de esta unidad. Vamos a trabajar la unidad número 2, que está titulada Pensamiento Lógico Matemático. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar en esta actividad, en este bloque temático? En este bloque temático vamos a trabajar en lo que es referente a la génesis de la lógica matemática, de dónde proviene la lógica matemática, cómo se conceptualiza el pensamiento lógico matemático y cómo se ha venido evolucionando, es decir, cómo ha venido desarrollando el pensamiento lógico matemático. Bueno, quise iniciar este constructo con algunas definiciones importantes del cómo se denomina este vocablo de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Este vocablo es definido por esta Real Academia como ese modo de pensar, como ese modo de actuar, pero siempre dirigido a un sentido común. Por otra parte, también esta Real Academia define el vocablo como aquella ciencia que expone leyes, que expone modos y diferentes formas de acuerdo con las proposiciones, si son verdaderas o si son falsas. Por otra parte, la Real Academia 1992 define el vocablo ya un poco más avanzado, ya no el término, la génesis de ese término de dónde se deriva, sino se anexa ya a lo relacionado con lógica formal o lógica matemática. Este Real Academia define esa lógica formal o esa lógica matemática como la lógica que opera con un lenguaje simbólico. Ya avanza un poco, disgrega más ese contenido y lo direcciona más hacia esa simbología más abstracta, ¿sí? Que va a representar toda la estructura de un sistema. Entonces, viendo estas conceptualizaciones, estas definiciones, partiendo desde la Real Academia, cómo algunos autores han concebido el término de lógica. Podemos notar y podemos decir que el término lógica es un término muy polisémico, que tiene diferentes acepciones, que es visto desde diferentes aristas por diferentes autores, ¿sí? Autores como Taxi, que él habla lo define más como una disciplina, ¿sí? Como una disciplina de conceptos que va a analizar esa semántica, ese significado todo lo que confluye allí en función de las diferentes ciencias y en función de cómo lo manipula, cómo lo establece, las leyes generales que inciden en estos conceptos. Por otra parte, hay otro autor que me gusta mucho la definición, que es de la de Landen, que la define también como una ciencia, pero que esa ciencia, o sea, la lógica como una ciencia, tiene por objeto esa apreciación que se va a aplicar, pero a diferentes distinciones, bien sea verdadero o bien sea falso. Luego hay otro autor también muy importante que es Muñoz, 1999, que concibe la lógica no solamente que se ocupa de esos razonamientos como productos o resultados, sino que va más hacia el producto, ¿sí? Va más hacia los resultados, no solamente se ocupa de los razonamientos. Keynes también define la lógica como esa ciencia
que estudia principios, que estudia leyes y por supuesto que es la que valida el pensamiento abstracto. Kant también, que fue uno de los pioneros de la lógica, y él habla o concibe la lógica como esa ciencia que abarca una serie de leyes que son necesarias para el entendimiento y por supuesto que tienen una razón en común. Entonces, ahí podemos conseguir una variedad de conceptos y cada uno pues asume el concepto con el que mejor tenga pertenencia y pertinencia hacia donde nosotros vamos a dirigir esa terminología, vamos a dirigir ese constructo, vamos a dirigir esa unidad de análisis como lo es la lógica. Ahora bien, en función de toda esta prosecución de conceptos, de definiciones de todos estos autores que he mencionado, ¿qué es la lógica? Es una ciencia, es una disciplina, es un conjunto de leyes que estudia solamente el razonamiento lógico, pues la ciencia, podemos decir, uniendo algunas de estas conceptualizaciones, que es una ciencia formal que nos permite a nosotros hacer una revisión de la estructura o de las formas de cómo se ha venido evolucionando el pensamiento humano a través de las proposiciones, a través de conceptos, a través de los diferentes razonamientos, pero con la finalidad de siempre establecer leyes, principios, ¿para qué? Para obtener los criterios de verdad. Entonces, noten ustedes que la lógica es muy amplia, es aplicada a diferentes ciencias, podemos mencionar la filosofía, podemos mencionar la matemática, podemos mencionar la computación, podemos mencionar la física, podemos mencionar, perdón, podemos mencionar las ciencias naturales y también podemos mencionar las ciencias sociales. Entonces, pudiésemos seguir ampliando qué es lógica. Pudiésemos seguir diciendo que la lógica no solamente es una ciencia formal que abarca tanto las ciencias naturales exactas como las ciencias humanas, sino que también la lógica es filosofía. Es una filosofía para determinar si realmente un razonamiento, un proceso lógico, una estructura lógica es válida o no. ¿Por qué? Porque todas estas divergencias nos permiten nosotros determinar cuál va a ser el significado correcto de lo que queremos investigar. En los matemáticos también la lógica es válida y es muy utilizada para demostrar teoremas, para inferir resultados matemáticos que pueden ser aplicados a diferentes investigaciones, bien sea en la computación, bien sea para revisar programas, bien sea para establecer algunos descubrimientos en las ciencias físicas, en las ciencias naturales, o para deducir o para inferir conclusiones relacionadas con algunos experimentos. Entonces, noten que la lógica tiene una variedad de aplicación en diferentes contextos. Quise aquí mostrarles algunas comparaciones entre lo que es la génesis, es decir, la raíz, el auge, de donde emerge la lógica matemática en función de lo que es y hacia dónde hemos direccionado, hacia dónde hemos dirigido la lógica matemática. Cuando nosotros hablamos de la génesis, de lo que emerge, del origen, pues de la esencia de la lógica matemática, pues estamos refiriéndonos a todo ese trayecto, todo ese proceso de evolución histórica de esta disciplina que es meramente se ocupa de la lógica matemática. Podemos decir que la génesis de la lógica tiene sus inicios, de acuerdo con la revisión de la literatura, a finales del siglo, o inicio, perdón, del siglo XIX, cuando empezó ya a desarrollarse más la lógica formal y con el álgebra de Booleana. Este investigador, George Boole, es un matemático británico que trató y que estudió, que direccionó, introdujo en su álgebra booleana en su libro Dirac Autos en 1854. Y desde allí, pues ya él empezó a estudiar la lógica matemática. Entonces, todos estos procesos, toda esta evolución histórica, toda esta forma de lógica, este autor pudo condensar una lógica algebraica que fue muy, pero muy fundamental para el desarrollo de la lógica matemática moderna.
Entonces, bueno, de acuerdo con este recorrido que es muy sinóptico, podemos decir que la lógica matemática se basa en ese uso de símbolos que son reales y que nos sirve para analizar, para demostrar si los razonamientos que se vienen haciendo en la matemática son demostrados de acuerdo con los teoremas. También puedo decirles que fue sino hasta el siglo XX donde el matemático alemán Gottfried Frege también fue otro de los pioneros que trabajó y profundizó en el desarrollo de la lógica matemática. Y por supuesto, pues hay otro autor que también hizo diferentes aportes a la lógica matemática, como fue Frege. Él introdujo ya el cálculo más refinado, más condensado y dentro de la teoría de conjuntos. ¿Cómo es la lógica? O cómo influye la lógica en la teoría de conjuntos. Y fue el investigador, fue el pionero que cimentó las bases para ir formalizando las matemáticas haciendo uso del cálculo de la lógica matemática. Entonces, noten ustedes que la génesis de la lógica matemática ha venido evolucionando, ha venido avanzando, ¿sí? Desde el siglo XIX, pero también podemos hacer un recorrido rápido y podemos decir que este origen de la lógica matemática ya como ciencia formal, como ciencia más estudiada, más con base a leyes y a otros procedimientos, se remonta hacia los tiempos de Aristóteles, es decir, hacia el siglo IV antes de Cristo. Luego, Aristóteles, pues, fue integrando, pero no utilizó el vocablo de la lógica, sino que fue empleando algunas palabras más analíticas en la medida que iba buscando soluciones, en la medida que iba haciendo resoluciones, y fue cuando utilizó el término de resolución en la obra del órgano, que se refiere a instrumentos. Y luego, bueno, siguió avanzando y fue en la época de Boeccio donde esa terminología o esa palabra lógica pudo haber sido creado por los comentarios que partieron de su origen, de su inicio de Aristóteles y pues en un tiempo muy andrónico de Rodas. Entonces, ¿de dónde proviene esta terminología lógica? Pues proviene del vocablo griego, ¿sí? Donde logos, pues se deriva de esa voz legend que significa colocar, que significa recoger. Y la palabra más analítica proviene de análisis, que significa solución, que significa también resolución y que está plasmada en su obra El Organón Aristóteles. ¿Y qué es el organón Aristóteles? Es un conjunto de muchas investigaciones que están relacionadas con la terminología de lógica y por supuesto que reciben el nombre de analíticos. Entonces, bueno, noten ustedes que la palabra lógica pues tiene su derivación del griego, tiene su estructura, tiene su significado, ha sido compartida en diferentes eventos de la comunidad científica que se utiliza para, en el caso de nosotros, en la matemática, para hacer demostraciones, para complementarla con el uso de los razonamientos lógicos, haciendo uso del pensamiento. Y podemos ya de una manera más concreta, más sinóptica, decir que Aristóteles fue el pionero, que Aristóteles fue quien realizó la sistematización, la estructura, el orden de la lógica, pero en teoría relacionada con el silogismo, es decir, con los significados. También Aristóteles trató en su libro la manera de las deducciones o de las inferencias, cuando él hablaba de que todos los cuadrados son rombos, que todos los rombos son paralelogramos, que no todos los cuadrados son paralelogramos. Entonces, bueno, había como una discrepancia, pero todo eso, pues, él lo condensó en esa sistematización de la lógica. Se analizaba, pero haciendo un uso de un razonamiento lógico. Y por supuesto que Aristóteles también consideró que solo la forma se estudiaría, solo la forma de toda esta estructura, pero sin importar el significado. Entonces se fue más a la forma que hacia el significado.
También por acá escribo que fue a mediados del siglo XIX cuando el investigador o el filósofo Kant afirmó que la lógica, y de verdad que lo refrendó, había sido creado por Aristóteles y que era un conocimiento que ya era muy acabado, era muy cerrado y era muy completo. ¿Por qué? Porque todas esas investigaciones que se vinieron haciendo después de Aristóteles, pues nunca fue refutada y no hubo otra comunidad que le aportara algo nuevo a lo que ya había estudiado y ya como lo había manifestado Aristóteles en relación con la enseñanza del órgano. El creador de la lógica matemática fue pues Georgi Boole. Ese fue el creador de la lógica matemática en su obra que la tituló Análisis Matemático, que fue pues muy estudiada en sus investigaciones, está relacionada con todas las leyes y los principios del pensamiento. Este autor Boole utilizó el lenguaje del álgebra para tratar de resolver todos los problemas lógicos tradicionales que eran planteados por silogismo, es decir, tanto por álgebras de clases o por conjuntos. También existe otro filósofo que es Augusto de Morgan, que fue en los años 1847, donde este filósofo también publicó algunos estudios sobre la lógica formal. Y por supuesto que este autor, de la mano con Leibniz, pues trató de ir avanzando, de ir reformando, de ir abonándole más a la construcción de la lógica, pero referida ya al campo. De Morgan de Bolle son los creadores del lenguaje más formal, yo diría que más refinado de la lógica. Y por supuesto que estos investigadores, como fue Augusto de Morgan y como fue Bolle, ellos trabajaron la que es la parte deductiva y la parte de inferencia, pero relacionada con la lógica formal de la matemática. Y bueno, si seguimos avanzando, pues esto es una historia que pues hay que profundizar un poco más. Yo acá lo que les estoy brindando son pequeños tips donde puedo concretar que fue sino allá a finales del siglo XIX, donde la lógica más contemporánea se debe mucho a estos filósofos, a estos creadores, y por supuesto, pues surge ya los estudios de Frege y Elito, donde ya marcan su historia, luego surge Russell, donde ya él titula la lógica formal matemática en otro libro que lo titula Principio Matemático, y eso fue ya después, ya en el siguiente siglo, 1910. Y este Russell ya es considerado como el padre de la lógica matemática. Y por supuesto que Russell es el que marca el comienzo de la lógica formal en este siglo, a partir del 1900. Entonces noten ustedes que la lógica formal ha tomado nuevos rumbos, ha tomado nuevos cursos, tiene diferentes acepciones, se ha venido sistematizando de acuerdo a los pioneros, pero de dónde se parte la génesis es de Aristóteles. Entonces, ha venido sumando diferentes experimentos, diferentes progresos, que pues la lógica matemática formal la han venido renovando. Y por supuesto, pues aquí concreto, algunos en forma más sinóptica, los investigadores y los filósofos que han hecho aportes a la lógica formal matemática desde la génesis, desde la creación de Aristóteles, perdón, hasta estos días. Aquí sí continúo con Russell, que lo mencioné hace rato, que es un filósofo matemático británico, que también hizo aportes muy importantes en el campo de la lógica matemática. Está Chur, que también es otro matemático y lógico estadounidense, que también hizo bastantes aportes a esta teoría, sobre todo cuando integra la computación en la lógica matemática. Está Gödel, que es otro matemático austriaco, que también hizo diferentes contribuciones muy importantes a la lógica matemática y especialmente en la teoría de la incompletitud. Y está Turing, que también es otro matemático científico y que él estudió la lógica, pero desde la computación británica. Y por supuesto que de allí emergió el concepto de la máquina Turing. Eso fue un modelo que fue creado por Turing para el cálculo de la computación. Y bueno, este investigador, o este filósofo, este gran visionario, es considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación, Alan Turing, y es el precursor de la informática moderna.
Ahora bien, entonces, bueno, yo quise aquí tratar de hacerle una clasificación de cómo se han venido llevando los sistemas lógicos, haciendo uso de la lógica, por supuesto, según Muñoz 1995. Entonces, bueno, la lógica se ha venido considerando, estructurando desde la lógica clásica, que tenía que ver con la verdad, con la falsedad, que fueron aquellos cálculos lógicos más bivalentes. Luego surgió, hubo otros cambios en la lógica no clásica. Entonces les estaba hablando de la clasificación de cómo se ha venido trabajando los sistemas lógicos, cómo se han venido condensando. Pero bueno, sería este autor Muñoz 1995, donde él hace una clasificación que me pareció muy interesante, cómo se estructura pues la lógica clásica en función de esos cálculos que fueron más bivalentes relacionados con la verdad y la falsedad. Y la otra clasificación que es relacionada con la lógica no clásica, que ya pues tiene más que ver con los criterios con los valores de verdad. Y ellos en la estructura en no bivalentes y en otros recursos más expresivos. Los no bivalentes, que son los que tienen que ver con la lógica trivalente, la polivalente, la probabilística, y bueno, todo ese conjunto de lógicas difusas. Mientras que la otra clasificación de los recursos expresivos, que no es más sino las herramientas con las que nosotros nos apoyamos, bien sea como docentes o bien sea como investigadores, está la lógica modal, la lógica temporal, la lógica deóntica y la lógica no monótica. Entonces, bueno, esta es una clasificación que hace este autor que me parece pues bastante interesante, pues compartirla con ustedes. Ahora bien, ya haciendo todo ese recuento de lo que es la lógica desde la génesis, luego la lógica formal, y la engranamos, enlazamos con la lógica matemática. Entonces, ahí ya surgen otros diferentes autores que comienzan a tomar de las ideas de estos pioneros, de estos primeros visionarios, y hablan ya de lógica, pero ya adaptada a la matemática o haciendo uso de la matemática, como Iborra, donde él la conceptualiza como una ciencia que trata de estudiar el razonamiento. ¿Sí? Donde ya razonar ya es obtener un poco más las afirmaciones, ya se parten de inferencias, de afirmaciones que ellos las llaman premisas y eso nosotros lo podemos ver cuando realizamos cálculos de análisis en función de los teoremas, en función de algunos criterios que nos dan a nosotros garantía de que si una premisa puede ser verdadera, entonces las conclusiones obtenidas también deben ser. Muñoz también refiere a la lógica matemática como la ciencia, como una ciencia que tiene que ver con la forma de razonar a través de reglas y técnicas que van a ser determinadas por argumentos, pero que son válidos y que por supuesto pues tienen que ser comprobados. Entonces, en conclusión, ¿qué es la lógica matemática? La lógica matemática no es más sino una disciplina que estudia métodos, ¿sí? O formas de razonamiento, pero en un nivel más elemental, más puntual. La lógica en qué nos ayuda a nosotros. Nos ayuda, nos proporciona reglas, nos proporciona técnicas para determinar si realmente alguna premisa, alguna proposición es válida o no, pero siempre argumentando. Luego vamos a engranar, después de la lógica matemática, vamos a engranar lo que es pensamiento lógico matemático. Recuerden que la primera clase síncrona, hablé de lo que era pensamiento. Hoy vamos a hablar de pensamiento, pero ya hilado al pensamiento lógico matemático. ¿Qué es el pensamiento lógico matemático? De acuerdo con la Real Academia, el pensamiento lógico matemático no es más sino la capacidad de razonar, pero de manera lógica y haciendo uso, por supuesto, pues de los principios matemáticos para resolver problemas o situaciones. Entonces, ya cuando nosotros conceptualizamos ya pensamiento lógico matemático, pues lo llevamos a un campo de aplicabilidad, bien sea al campo de las ciencias exactas, al campo de las ciencias naturales, al campo de las ciencias humanísticas, y entonces vamos a ver esa aplicación de ese pensamiento matemático, más haciendo uso de reglas formales, de todo este lenguaje que nosotros hablamos matemáticos y que los vamos a fundamentar en conjuntos de signos para poder representar cantidades o para poder, pues,
representar ciertas variables y el conjunto de todas esas relaciones lógicas que surgen o que se derivan de todas esas demostraciones. Cuando nosotros hablamos de pensamiento lógico matemático, más que capacidad de razonar, pues podemos estructurar diferentes tipos de razonamiento, donde hacemos uso de nuestra inteligencia numérica, aquella que nos permite manejar, pero de una manera más diestra, las operaciones con números, nos permiten establecer relaciones, nos permite representar modelos y nos permite hacer una serie de cuantificaciones. Entonces, las conceptualizaciones de pensamiento lógico son muy polisémicas, tienen diferentes acepciones. ¿Por qué? Porque tienen diferentes formas de razonar, es decir, de involucrar tanto entes que sean reales o abstractos y, por supuesto, pues, cómo se relacionan todo ese conjunto de variables en función de un ente abstracto, como el punto, como la recta, como el plano, ¿sí? Entonces, todo este pensamiento lógico proviene de la manera individual como usted elabora, cómo usted procesa ese ente abstracto y las hipótesis que uno puede determinar para llegar a verificar o para llegar a comprobarlas. El pensamiento lógico, pues, también se atañe en función de diferentes combinaciones, nos ayudan a que el pensamiento lógico, podemos combinar un pensamiento lógico, un pensamiento abstracto, un pensamiento lógico con algo espacial, bueno, entre otros. Y por eso el pensamiento lógico es bastante preciso, es evidente que nos sirve a nosotros cuando nosotros decimos coloquialmente, aplique la lógica. Entonces, cuando nosotros aplicamos la lógica, inmediatamente que ya tenemos nuestra estructura mental, empezamos a emitir argumentaciones y pues ahí es donde ya surgen las críticas, pero constructivas, o surge un debate, podemos hacer deducciones y podemos hacer comprobaciones. Y cuando empiezan a surgir las diferentes lógicas inductivas, la lógica deductiva, donde a partir de algo muy general, pues podemos llegar a algo muy particular en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en los diferentes contextos, en los diferentes ámbitos escolares, pero por supuesto, pues siempre haciendo uso de la matemática. Y aquí es donde nosotros nos ejercitamos, bien sea pedagógicamente, desde tempranas edades sobre el razonamiento, el desarrollo cognitivo. Entonces, el pensamiento lógico matemático hay que entenderlo desde tres bases o desde tres categorías o unidades de análisis muy básicas. Primero, desde la interpretación. Segundo, desde la representación o conjunto de representaciones. Y tercero, desde ya cuando lo aplico al campo de donde yo estoy, de esos conceptos aprendidos. Entonces, para yo interpretar algo, tengo que tener las ideas. Para yo representar algo, tengo que utilizar esas ideas, representarlas, pero haciendo uso del lenguaje matemático. Y para aplicarla, pues tengo que interpretar, tengo que utilizar esas representaciones para poderla aplicar en el entorno donde nosotros estamos ejerciendo ese razonamiento. Entonces, el pensamiento lógico no es más sino ese resultado de cuando desarrollamos la lógica y la matemática que se ha venido haciendo a lo largo de la historia. Y por supuesto, pues aquí sintetizo algunos autores que fueron pioneros de ese desarrollo lógico del pensamiento lógico matemático, como fue Jean Piaget, que fue un psicólogo suizo que empezó a trabajar cómo se llevó a cabo ese desarrollo del pensamiento lógico. Está Vygotsky, que también fue un psicólogo ruso que empezó a trabajar el desarrollo cognitivo y cómo se lleva a cabo esa evolución, sobre todo cuando se trata del desarrollo del lenguaje. Y Pepper, que fue también otro matemático, que fue educador, que fue sudafricano y que relacionó todos estos conceptos con la programación. Seymour también se centró en cómo ese pensamiento lógico matemático puede ser desarrollado a través de la programación y del uso de herramientas tecnológicas. Entonces, noten ustedes que el desarrollo del pensamiento lógico matemático pues, está en diferentes campos de la vida cotidiana. Eh, ¿Cómo se da ese ciclo del desarrollo pensamiento lógico matemático? Primero, de acuerdo con Piaget, de acuerdo con Vygotsky, ese desarrollo ha sido desde una estimulación muy temprana, desde que el niño empieza o el individuo empieza a relacionarse con el mundo, con el ambiente, a conocer el espacio,
donde empiezan a surgir algunas resoluciones de problemas, donde ellos comienzan ya desde las operaciones concretas, luego las operaciones abstractas y luego pues ya unas operaciones más formales. Entonces, vamos pasando por diferentes formas de razonamiento, deductivo, inductivo, que fue lo que hemos venido trabajando. Ya vamos haciendo una abstracción un poco más general y ya vamos utilizando, ya vamos encajando todas aquellas habilidades y todas aquellas competencias que nosotros podemos reflejar en el ser humano. El pensamiento lógico matemático también parte primero del pensar como un acto complejo. Es todo ese conjunto de representaciones que nosotros tenemos y que lo vamos a ir relacionando. Entonces, bueno, surgen las diferentes teorías del aprendizaje significativo. Cuando nosotros decimos, le damos significado a lo que se aprende. Sí, todas esas representaciones mentales que nosotros tenemos en nuestro cerebro, sobre todo, por ejemplo, algo muy simple, cuando simulamos que es un triángulo y pues usted no puede comprar un triángulo, pero sí puede hacer una representación mental de esa figura de triángulo. Entonces, esas representaciones mentales que yo asocio del ambiente con los entes abstractos, haciendo uso del razonamiento lógico, son las que le va a ayudar a una persona o le va a ayudar a un estudiante a ir asimilando esos contenidos de matemática para que continúe avanzando y continúe aplicándola. Entonces es importante, sobre todo cuando se hace uso del razonamiento lógico matemático en tempranas edades, mostrarle elementos concretos a través de ejemplos. Por acá se trabajó el cubo de Rubik, los puzzles, los rompecabezas, los acertijos, los juegos para que empezar a desarrollar todo ese conjunto y todo ese desarrollo de capacidades, ¿sí? Que nos ayuda a identificar patrones, que nos permite a nosotros relacionar causas-efectos, lo podemos utilizar en nuestra enseñanza a través de resolución de problemas, haciendo uso de razonamiento lógico. Por supuesto, ya el estudiante a partir de bachillerato tiene uso de pensamiento lógico, crítico, cómo lo podemos estimular, cómo lo podemos desarrollar, pues haciendo juegos que ellos puedan manipular, juegos matemáticos, bueno, surgen todas esas estrategias que nosotros utilizamos para empezar a deducir conclusiones y para utilizarlas a resolver problemas numéricos y geométricos. Entonces, el desarrollo de pensamiento lógico tiene que ser un proceso que comienza en edades muy tempranas, desde que el niño ingresa al contacto con el ambiente. Cuando nosotros hablamos de pensamiento lógico matemático, pues seguimos diferentes pasos, ¿sí? Primero analizamos, luego deducimos, ¿sí? Vamos de ese evento general o particular. Luego empezamos a clasificar, luego empezamos a relacionar con el contexto, empezamos a aplicar las normas, los principios, las leyes, las propiedades, por supuesto, haciendo una serie de procedimientos. Entonces, bueno, acá le concreto un poco cómo es la vivencia de ese desarrollo de pensamiento lógico. Primero tenemos que tener conocimientos previos, ¿no? La experiencia, el sentimiento del pensar, del actuar, del sentir. Luego, todas esas vivencias lo aplicamos a un ente abstracto, pero de una manera lógica, de una manera razonada. Luego, cuando ya estamos en edades más avanzadas, somos capaces de hacer representaciones gráficas y aplicar fórmulas. Y luego, bueno, empezamos a manipular y empezamos a organizar nuestras representaciones explorando materiales. Pero todo pasa desde que nosotros nos llegamos a este mundo, a relacionarnos con el ambiente, empezamos a tener conocimientos previos. Si no hay conocimientos previos, pues no podemos construir nuevos conocimientos. Y por eso la gente ha estudiado mucho y surgen demasiadas teorías sobre el aprendizaje significativo, que se le dé sentido y significado a lo que aprenden. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de lógica y pensamiento matemático, quise mencionar el- la reflexión de Russell cuando nos dice que la lógica es la juventud de las matemáticas y la matemática es la madurez de la lógica. Pues en la medida en que nosotros hacemos uso de la capacidad para reflexionar acerca de un procedimiento matemático, en esa medida pues estamos utilizando la lógica. Bueno, disculpen ustedes el apagón, pero estamos aquí en Venezuela. Ok. Bueno, muchachos, esta ha sido la clase de hoy.
quería compartir con ustedes la tarea que deben de subir a la plataforma, ¿no? Recuerden que van a tener abierto el, en el espacio, en el aula virtual, desde que iniciamos, que fue el 8 de marzo, hasta que finalicemos esta unidad curricular, que es el 5 de mayo. ¿Ok? Tienen que realizar un cuadro sinóptico relacionado con donde abarque los conceptos, las características, los tipos de pensamiento, las conceptualizaciones de lógica matemática y lo van a ajustar en la herramienta tarea del tema número 1 y 2. Y luego, ya en función de esta clase y la próxima clase de la semana, que ustedes la van a conseguir allí en el aula virtual, van a estar las láminas. Estas láminas también las van a conseguir en el espacio del aula virtual. Van a participar en el foro y en el debate donde diga un cuadro comparativo, donde van a buscar tres test que midan el razonamiento lógico matemático y lo van a comparar. Y ustedes van a decir con cuál de esos test y con cuál de esos juegos ustedes se identifican. Hola, Paul, ¿cómo está? Tiempo. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy Todo bien, muy hola. bien. ¿Cómo está? Tenía tiempo. Yo dije, wow. Hola, Frankie, ¿cómo está? Bueno, tuvimos un bajonazo, pero esta clase queda, Buenos días. ustedes van a visualizar. Cuénteme, ¿cómo están? Mire, me tiene muy preocupada con seminario uno. Ya tienen el tema de investigación. Sí, yo subí incluso el avance 2. Sí, Ah, sí, sí, sí. me emocioné un poco. Ah, bueno, bueno, ya por lo menos tiene el tema, ok, bien. Entonces, lo voy a revisar para hacerle mis aportes. ¿Ok? Lo voy a revisar. Muy Cuénteme, ¿cómo bien. están todos? ¿Cómo está todo por allá en Ecuador? Bien, llueve mucho. Ahora, Ah, sí. muchísimo. Sí, muchísimo, muchísimo. Entonces, las ciudades están con problemas, hay puentes que se caen, Mm, taludes que se desestabilizan. Esa es la parte mala, pero sí, con mucha energía, eso sí, sí, porque sí. dependemos del agua nosotros para tener energía eléctrica. Ah, eso le iba a decir. Ustedes sí tienen energía eléctrica. Nosotros acá tenemos muchas fallas de electricidad. Días que tenemos solamente 3 horas de electricidad. Entonces, bueno, eso es un cansancio porque uno entra en conflicto con muchas cosas que uno tiene por hacer, pero los aparatos se descargan. Entonces, pues, estamos un poquito atrasaditos, pero allí vamos. Bueno, Paul, Franklin, cualquier cosita, yo creé el grupo para que ustedes me escriban cualquier duda. Voy a revisar lo del seminario uno para darle mis aportes, ¿ok? Y estamos en contacto.